Muy buenas viejunas, bienvenidos a mi canal. Me place enseñaros hoy un jueguito que acaba de caer en mis manos, que se trata del Monster Boy. Es una especie de secuela espiritual de la saga Wonder Boy y tiene bastante buena pinta. Yo creo que merece la pena echar un vistazo. Venga, vamos para allá. ¿Quién no conoce Wonder Boy? Tranquilos que no os voy a castigar a los que no lo conozcáis. Wonder Boy fue una saga clásica de juegos de plataformas que durante muchísimos años recorrió salones arcade y muchas plataformas 8-16 bits. En mi caso lo conocí en salones arcade y, como muchas veces me pasa, su melodía machacona se me quedó grabada a fuego. El juego que os traigo hoy no se puede considerar un juego de la saga, pero está claramente inspirado en él. Los creadores del juego lo definen como sucesor espiritual de Wonder Boy. La verdad es que se parece bastante más a los Wonder Boy 3 de Dragon's Trap que a los clásicos viejunos de la saga. Monster Boy and the Cursed Kingdom es un plataformas que está claro que bebe de la saga Wonder Boy, pero en muchos casos es muy diferente. La experiencia de juego ha sido ampliada y aporta bastantes más cosas que los Wonder Boys originales. Se trata de un juego de acción y aventura creado por Riichi Nishizawa, creador de la serie original Wonder Boy in the Monster World, por lo que este juego rinde culto a sus ancestros. En este juego encarnaremos a Jin, un joven héroe que se encargará de defender el reino de Monster World. En el transcurso del juego tendremos un aliciente muy especial. Iremos cambiando de forma hasta en 6 ocasiones, como por ejemplo esta simpática forma de cerdito o esta de serpiente. Cada transformación nos proporcionará habilidades únicas que nos ayudarán en nuestra aventura. Aparte de nuestras propias capacidades, iremos contando con unas trufas mágicas que nos irán haciendo evolucionar y aumentando nuestra capacidad de ataque o energía vital. Al matar enemigos nos dejarán unas preciadas moneditas que nos permitirán comprar equipo en algunas de las tiendas desperdigadas por las pantallas. Allí podremos encontrar también recargas para nuestras armas y pociones para recuperarnos o protegernos de lo que nos haya pasado. Sobre el aspecto gráfico, he de reconocer que al jugar la primera partida me ha parecido un juego típico para móviles. Me explico, después de haber visto el maravilloso Wonder Boy de Dragon's Trap con su estilo rollo cómic o el remake de Toki, al ver esta primera pantalla de este juego, la verdad es que me ha pegado un poco de bajón. Sobre todo porque yo me esperaba otra cosa, y aparte lo he comenzado a jugar en modo portátil. Pero después, cuando he comenzado a avanzar pantallas, he cambiado a modo sobremesa y la verdad es que mi opinión ha cambiado. Me estaba perdiendo todos los detallitos geniales que tiene a nivel gráfico. El estilo de dibujo, la verdad es que es bastante más actual que lo que suelo estar acostumbrado. Pero he de decir que me ha gustado bastante. El nivel de detalle es muy bueno, me refiero al dibujo en todos los aspectos del juego. Fijaros, por ejemplo, en estos fondos que han dibujado, la verdad es que son una obra de arte. Me ha encantado, se nota que la verdad es que hay muy buenos dibujantes detrás. El aspecto de los enemigos y el personaje protagonista no está mal, pero creo que es mejorable. Me gusta mucho a nivel de detalle las animaciones que les han hecho, ¿vale? A los personajes, a los enemigos, pero el estilo de dibujo creo que desentona un poco con los fondos. Si nos fijamos en todos los aspectos de las pantallas, los obstáculos, los diferentes tipos de terreno, el agua, las arenas movedizas, nos podemos dar cuenta que se han dedicado a diseñar y animar hasta el último detalle imaginable. El dibujo se ha hecho a mano, según comentan los creadores. Y por supuesto, como siempre digo, a mí en un juego de plataformas, un juego que tenga toques viejunos, me gusta siempre un modo retro pixelado. Pero bueno, en este caso no lo he hecho tanto de menos como en el remake de Toki, puesto que este juego pues no se trata de una remasterización de otro. A nivel gráfico, en general me ha gustado, aunque prefiero el estilo de dibujo retro o del Toki remake. Hablando del aspecto musical y sonoro, tiene una banda sonora bastante decente, aunque como me ha pasado con los gráficos, la canción de la primera pantalla me ha producido un mini bajón, que luego se ha subsanado con algunas de las melodías de pantallas posteriores. Las músicas en general acompañan bastante bien al juego y se hacen amenas de escuchar, menos la que ya os he dicho que me ha dado un bajón. Pero aún así me habría gustado que algunas de las canciones de la banda sonora fueran más frenéticas, más rollo videojuego, plataformero, no como las que han puesto. Con respecto a la jugabilidad, aquí es donde tengo que hablar que me ha impresionado este juego. No se trata de un simple plataformas como los primeros Wonder Boys que yo conocí. Ha incorporado en el juego muchos elementos que lo hacen muy entretenido. Para empezar, como ya he comentado, en el transcurso del juego nos iremos transformando en varios personajes diferentes. Esto hará que las mecánicas que tendremos que usar para vencer a los enemigos cambien en algunos aspectos. Me parece genial, dado que le da mucho dinamismo a la jugabilidad. Otro aspecto que me encanta es que han implementado muy bien el elemento de resolución de puzzles. Literalmente me ha encantado, le da un plus al plataformeo que hace que te enganche y te tenga entretenido, pensando en cómo resolver todas las cosas que te plantean.
Lo que sí que he observado es que la dificultad de los puzzles va incrementándose conforme vamos ascendiendo de niveles. Aparte de los puzzles, han completado el desarrollo del juego con muchas zonas secretas que tendremos que descubrir. Sobre todo si sois unos cotillas como yo, no podréis resistiros a intentar desvelar todo lo que tiene oculto este bonito juego. Usando todo tipo de triquiñuelas o armas, podremos ir desocultando todas las cosas que hay por ahí escondidillas. Monster Boy and the Cursed Kingdom ha salido para Play 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC al precio de 39,99 dólares. Para mi gusto es un precio un poco elevado para el estilo de juego que es. Si fuera acompañado con una edición física, estilo Toki, remake, pues bueno, no me importaría pagarlo. Creo que lo encuentro un poco subido de precio. Eso sí, es un buen juego que es su pura calidad, aunque gráficamente tiene un estilo muy actual que puede que no agrade a todos los viejuners. Es que los pixelacos nos llaman mucho los viejuners, ¿verdad que sí? Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!